le damos la palabra a Juan. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Javier. Bueno, agradecer desde ya la invitación y la confianza de la directiva de General López. Bueno, aprovechar este espacio que nos permite poder reflexionar juntos sobre algunas cuestiones que nos atañen de alguna manera en toda la provincia, ¿no? Y sin duda para nosotros, desde ANSAFE Rosario, el intercambio con ustedes es sin duda un elemento que nos enriquece mucho. Hay elementos sin duda comunes en nuestras realidades y después también hay características diferentes, y creo que en ese hacer juntos, porque compartimos una mirada gremial, porque compartimos una apuesta a un sindicato independiente, a mayor democracia, bueno, me parece que hay una base común que nos permite eso, sentirnos cercanos, sentirnos cómodos, y podemos hacer muchas cosas juntos y juntos. Un poquito como decía Javier, la apuesta es tratar de trabajar el espacio, cómo comunicarnos, qué está pasando y cómo debemos proceder en toda esta temática relacionada con la pandemia. Realmente es una situación muy compleja, muy confusa, muy cambiante, y a todas esas dificultades propias de esta situación nueva, difícil y cambiante, se le agrega un ministerio, sobre todo a nivel provincial, acá en Santa Fe, que la verdad que, por lo menos la valoración que hacemos, más allá de un montón de debates que tenemos y de confrontaciones que tenemos con el ministerio, es un ministerio que muchas veces parece que no está a la altura de las circunstancias ni de lejos, ¿no? Donde ni siquiera puede garantizar una información clara, no puede garantizar una normativa ordenada. Bueno, todo eso realmente es una dificultad grande, y estamos viendo cómo hacemos para que las escuelas funcionen, no es pequeña tarea en esta situación, y cómo hacemos para cuidarnos. Bueno, hacer marchar esas dos cosas juntas en esta situación no es tarea sencilla, ¿sí? Y bueno, la apuesta es que este encuentro sea un pequeño aporte en esa preocupación, ¿no? A veces hacemos desde el gremio un esfuerzo medio voluntarista, diría yo, de interpretar cuestiones, de resolver algunos aspectos que debería resolver el ministerio, pero bueno, de hacer un esfuerzo para que la vida, para que el día cotidiano en la escuela se pueda sobrellevar mejor. Bueno, en eso también esta apuesta a ordenar, interpretar una cantidad de normativa que es nacional, que es provincial, a veces más general, a veces hay normativa por niveles, hay decretos, resoluciones del Consejo Federal de Educación, hay acuerdos paritarios, bueno, una cantidad de normativas que tiene que ver con cómo debemos trabajar hoy en las escuelas, ¿sí? Eso es un poquito la apuesta de este encuentro. Podemos ayudar a ordenar eso, a entenderlo un poco mejor, a pensarlo colectivamente, y también de ahí que puedan salir con más claridad los reclamos, los señalamientos que tenemos que hacer al Ministerio de Educación para que modifique las cosas que nosotros creemos que se deben modificar, ¿no? Desde las autoridades educativas ha habido un tránsito donde han venido cambiando desde marzo del año pasado, que empezó la cuarentena estricta y se cerraron todas las escuelas, para acá ha habido una política del ministerio que ha sido cambiante, ¿no? Primero fue el cierre total de todas las escuelas del país, después apareció el semáforo, ¿se acuerdan que era la resolución 370 del Consejo Federal de Educación, que empezaba a pensar algunas condiciones que se tenían que dar para que en algunos lugares se pudiera volver, ¿sí? Después, medio sobre fin de año, algunas provincias como la nuestra se lograron a una reapertura en determinados lugares como se pudiera. ¿Se acuerdan? Fueron los 15 días eso también de fin de año que pretendieron que todas las escuelas volvieran, y que generó una resistencia gremial importante. Y bueno, desde febrero por lo menos, yo diría que antes, pero de febrero muy claramente, hubo una definición muy fuerte del gobierno nacional y con acuerdo de todas las provincias de la vuelta a la presencialidad. La apuesta era esa. Está claro hoy que estamos en una situación muy delicada por el crecimiento de los casos, y todo eso nos preocupa, pero desde febrero a esta parte hay una definición muy fuerte y que se viene cumpliendo en esta provincia y en todo el país, de vuelta a la presencialidad. Bueno, lo que vamos a tratar de ver es un poquito en qué condiciones
se plantea esta vuelta, y qué podemos decir, qué tenemos que pensar y qué tenemos que hacer sobre eso. Yo no sé si está ahí Silvia con las placas. La primera placa es un poco la convocatoria a la charla, porque ordena un poquito lo que va a ser el intento de ordenar esta charla. En principio, hay una primera parte que vamos a tratar de ver los protocolos, qué es lo que dicen, cómo pautan la organización escolar. Hay una segunda parte que es por ahí más específica, pero que por ahí genera mucha preocupación, cómo actuar frente a situaciones de casos sospechosos, en principio de posibles casos en la escuela, y una tercera parte en donde vamos a ver qué pasa con un tema que genera mucha dificultad y muchos problemas hoy en todas las escuelas seguramente, seguro que pasa en Rosario y supongo que pasa en toda la provincia, el tema de algunos derechos que tienen que ver con la pandemia, en particular los artículos 500, los artículos 60, los reemplazantes, también detenernos 2 minutos por ahí si da el tiempo, en algún aspecto que tiene que ver con la preocupación gremial del tema del cuidado de la voz, y algún comentario chiquito sobre el tema de las vacunas. Pasamos a la otra placa, Silvia. Bueno, una sesión de diapositivas, que sería una cosa muy aburrida. La idea es que las diapositivas sirvan para que visualmente nos podamos ordenar. Esa es la apuesta, yo le voy a poner así a ver si la veo un poquito mejor, y que nos podamos ordenar. No para que nadie esté tomando nota, después todas estas diapositivas las van a tener al alcance de cualquiera, digo, para que no perdamos tiempo en eso, para que tengamos de escucharnos un poquitito y que podamos avanzar. ¿Sí? Yo lo que hago es enumerar lo que tengo, que son un poquito las principales normativas. Hay más, pero las principales normativas que han salido, que ordenan un poco el marco de la vuelta a la presencialidad. Como ven, hay resoluciones del Consejo Federal de Educación que dan el marco nacional y que firman todos y cada uno de los ministros de Educación de todas las provincias. Después hay algunos textos que toman buena parte de eso, que son de la provincia de Santa Fe, la Circular 1, ¿se acuerdan de que planteó el retorno de los séptimos y los quintos y que ya adelantó que iba a hacer la vuelta? La resolución 112, que es del 5 de marzo. Después, insisto, hay materiales específicos por nivel y modalidad, tanto nacionales como provinciales, y habría que incorporarlos, lo señalaba bien Javier. También hay que tomar los acuerdos paritarios, porque algunas cuestiones, el único lugar que están escritos es en el acuerdo paritario, ¿no? Entonces, por ahí está bueno detenerse también ahí, porque tiene tanto valor legal o más que estos textos que estamos viendo acá. Pasamos entonces a la siguiente placa. Bueno, en principio, vuelta a la presencialidad, pero una presencialidad particular, ¿sí? Con 3 formas: la apuesta a la vuelta presencial, la apuesta a una escolaridad, en este caso sería contradictorio, no presencial, de alumnos, pienso en algunas escuelas rurales, escuelas en algunos barrios, también en la ciudad de Rosario, que tienen menor matrícula, pueden garantizar una presencialidad prácticamente completa si tienen los espacios adecuados. Eso es una parte. Hay una parte que es lo no presencial. Eso en general tiene que ver con la situación particular de algunos niños, niñas, que o porque tienen alguna situación personal ellos o familiar, les impide, por una cuestión de cuidado, el tema de la presencialidad, así que hay una parte que se prevé que tiene que ver con lo presencial, o también por ahí alguna zona o alguna escuela que no está en condiciones y por eso trabajan con lo no presencial. Y lo fundamental es la tercera forma, que es la combinada, ¿no? Todos sabemos, es la apuesta que se está haciendo de distinta manera, en función de trabajar con grupos reducidos, que haya una parte de la escolaridad que es en las escuelas y una parte que es en las casas. El esquema es este de semana alternada, una semana sí, una semana no, y después hay un montón de variantes porque no siempre se puede plantear eso. Pero bueno, insisto,
apuesta fuerte a la vuelta a la presencialidad, la forma principal es la combinada, y no dejar de tener en cuenta que también hay algunas particularidades que pueden ser importantes de presencialidad exclusivamente y no presencial completa en algunos casos. Pasamos a la siguiente. Vamos entonces a meternos en lo que es la escolarización combinada, la que, yo diría, abarca el 90% de las escuelas y de los alumnos y alumnas, ¿no? En principio, propone algunos criterios para organizar esa vuelta a la escolarización combinada. Es lo que se está manejando y tratando de ordenar todavía en muchas escuelas, ¿sí? Y establece 3 criterios que me parecen importantes destacarlos, aunque a veces algunas líneas ministeriales parecen que no lo quieren respetar. Primero, valorar los grupos con más dificultades en su trayectoria escolar. O sea, no propone, por lo menos el Consejo Federal de Educación, poner a todos los chicos por igual, ¿no? Sino que ver que hay algunos grupos que han tenido más dificultades en su trayectoria del año pasado, por ejemplo. Bueno, cómo se los privilegia de alguna manera. No son todos iguales, vale esa diferenciación, ¿no? Otro elemento que me parece importante, que plantea fuertemente la Declaración Nacional, es garantizar el derecho de los alumnos con discapacidad, y eso implica, bueno, algunas características, algunos esfuerzos particulares que tienen que garantizar de las escuelas. Y el último criterio que quiero señalar es el que todos manejamos, ¿no? El más general, formar grupos pequeños, ¿sí? Que tienen que ver con garantizar el distanciamiento, ¿sí? En principio, la apuesta esta de semana por medio, todos los grupos partidos en 2, va una semana sí, una semana no, es una forma medio particular que han interpretado acá y que a veces mete con forceps. Lo que plantea la definición nacional del Consejo Federal de Educación es formar grupos pequeños que respeten el distanciamiento. Pasamos a la siguiente. El tema de la organización de los grupos. Yo ahí pongo esto porque me parece que es una cosa importante que, aclaro, no son burbujas. Y no es un detalle menor, no es una discusión terminológica, un prurito semántico. Son dos conceptos absolutamente diferentes. Y me parece que lo tenemos que manejar. No hay que hablar de burbujas porque no son burbujas. La burbuja plantea un nivel de aislamiento que no está planteado en estos grupos en las escuelas. Porque hay distintos lugares de encuentro, ni que hablar en el secundario cómo rotan los docentes, porque en el espacio de descanso están con el docente de educación física, o con un tutor, o con un preceptor. Bueno, digo, no hay de ninguna manera burbujas que implican un nivel de trabajo individual y de aislamiento que acá de ninguna manera existe, ¿sí? Lo que estamos hablando es grupos pequeños. ¿Está? El tamaño de estos grupos depende del espacio. Yo en eso insisto con esta bajada de línea a veces del ministerio de formen 2 grupos. No es lo que dice la reglamentación. Lo que dice la reglamentación es que garantizar el distanciamiento, ¿sí? El distanciamiento después vamos a ver más en detalle, pero en principio 1,5 metros, si el aula tiene la ventilación adecuada. En algunos casos se formarán 2 grupos, en otros 3. Supongo que dar un ejemplo de una escuela de Rosario, parece que ahora están desdoblando el curso, que son 78 en el curso y han formado 8 grupos. Bueno, eso sin duda es un problema, pero, insisto, los grupos tienen que ver con garantizar los cuidados que todo el grupo se mantenga estable y que eso permita hacer una evaluación y un cambio posterior, ¿no? Y por último, lo que insiste la reglamentación es facilitar la organización familiar, ¿no? Es decir, que los grupos, los hermanitos, dentro de la misma institución o incluso en otras instituciones, buscar que las instituciones se pongan de acuerdo para que esos grupos
Bueno, 3 cuidados fundamentales dentro del espacio escolar. ¿Sí? Esto es interesante porque han tomado, por ejemplo, ahí el único lugar, y ahora vamos a ver también después un pequeño video, el único lugar donde habla con claridad de la dinámica del aire es un momento de esta resolución. Garantir el distanciamiento físico, los tiempos estamos en determinados espacios, entendiendo que el contacto y la dinámica del aire, ¿no? Entonces, me parece que esta valoración es importante y que se pone en contradicción a veces con este esquema tan cerrado que han insistido en el Ministerio de 90 minutos en el aula, 30 y 90 minutos en el aula. La resolución del Consejo Federal insiste con estos 3 cuidados fundamentales: distanciamiento físico, tiempo de exposición, tiempo de reunión en un solo espacio y dinámica del aire. Manejar esas variables como elementos fundamentales para el cuidado. Silvia, por favor, la siguiente. Ahí vamos a ver, si se cansaron de escuchar a mí, 3 minutitos, un compañero investigador del CONICET que trabajó sobre este tema y lo presentó cuando hubo un debate en diputados sobre este tema. Me parece que tenés que habilitar el audio, Silvia. Tu micrófono. A ver si ahora. Sacaré el auricular incluso, ¿eh? No. Y de la Universidad Nacional de Rosario, que nos juntamos para promover. Si no les cuento lo que dice Ernesto y después lo escuchamos. No se oye. Silvia, no te preocupes. Bueno, después escúchenlo, se lo comento brevemente. Este compañero es Ernesto Kosman, es un investigador del CONICET, y que han formado un grupo que vienen siguiendo el tema de los contagios del COVID, y él insiste en un aspecto ahí, yo por eso lo traía porque parece importante, que se ha detectado, se ha evaluado que la principal forma hoy de contagio tiene que ver con los aerosoles, ¿no? Con micropartículas que están en el aire, que desprende de alguna manera la persona que está enferma. Entonces, por ahí, no es tanto como pensamos al principio, que tiene tanto que ver con el tema de los contactos, de los picaportes, etcétera, sino que hay una forma principal de contagio, que es a través del aire que respiramos, y que por eso es muy importante
el tema de la ventilación de las aulas, y es muy importante tiempos de exposición al interior del aula acotados. No esos 90 minutos, sino jornadas, espacios más pequeños, una salida que se renueve el aire y que se higienice en lo posible y que se vuelva a entrar. Bueno, escúchenlo, Ernesto lo dice mucho mejor que yo y con más precisión, pero ese es un poquito el concepto. Pasamos entonces a la placa siguiente. Bueno, acá hablamos del uso de los espacios, ¿sí? La primera cuestión es que en esta situación la apuesta es que todos los espacios de la escuela pueden ser espacios áulicos, ¿sí? Zoom, comedor, biblioteca, cualquier espacio, buscando los mejores espacios, tiene que poder ser usado para dar clase con el grupo que lo necesite, ¿sí? La segunda cuestión en relación a los espacios, todos lo sabemos, hay que garantizar una sala de aislamiento, ¿sí? Un lugar que solamente va a tener ese destino. El único destino de ese lugar que tiene que ser un lugar aislado, no el lugar más encerrado y tapado, sino un lugar ventilado. Esa sala de aislamiento es un lugar ventilado donde podemos llevar a una persona, en principio un chico, el docente en principio se tiene que retirar, si presenta síntomas y puede ser un posible caso. El último elemento a tener en cuenta, que habla también, es que se pueden usar espacios fuera de la escuela. Sobre esto hay bastante debate y bastante dificultades. No es cualquier espacio, tiene que ser un espacio, por supuesto, con baños, tiene que ser un espacio donde haya adultos que cuiden de los niños, tiene que ser un espacio que garantice un traslado seguro desde la escuela hasta ese espacio. Bueno, una serie de cuestiones, pero que en algunos casos sí, sin duda, porque a veces la escuela primaria tiene pegado un taller de trabajo manual y en este momento no está dando ahí clases presenciales. Bueno, se pueden pensar, y la normativa lo propone, algunos espacios alternativos. Y, insisto, no me había tenido antes en eso, cuando hablamos de los espacios escolares, también propone, habrá que ver cuáles son las condiciones, dependerá del día, de la época del año, la posibilidad de uso de galerías o patios cubiertos, semicubiertos, como un posible espacio cuando se den las condiciones para el dictado de clases. Siguiente diapositiva, por favor. La resolución habla de la organización del tiempo escolar, ¿sí? En principio, lo ordena, me parece importante señalar tres cuestiones sobre cómo plantear la organización del tiempo escolar, ¿sí? Primero, pensar que el tiempo escolar es el tiempo presencial más el tiempo de actividad no presencial. Sumar, de alguna manera, ambos tiempos como criterio pedagógico, podemos decir, ¿sí? Otra cuestión importante sobre la organización del tiempo escolar, que tiene que ver también con una situación laboral. Los docentes con dispensa por artículo 500, insisto con este concepto de dispensa y no de licencia, el compañero o la compañera por alguna situación está dispensado y no está obligado a hacer la actividad presencial, pero no es que está de licencia y sigue haciendo actividad no presencial, tomar también esos tiempos para la organización del tiempo escolar. Y también la normativa insiste en valorar todos los tiempos de la organización escolar, ¿no? Porque son también tiempos que tienen que ver con la pandemia, el tiempo de entrada y la salida, los cuidados que tiene que tener, la limpieza, todo eso no es un tiempo que hay que tratar de que desaparezca y que no tiene importancia, sino que hay que valorarlo como un tiempo necesario e importante de la organización escolar. Siguiente placa, por favor. Bueno, en principio, para los compañeros y las compañeras que están con artículo 500, ¿sí? Insisto, no están de licencia, están con trabajo no presencial, ¿sí? Y ahí la propia normativa propone tres tareas fundamentales, ¿sí? Que obviamente tiene que orientar el equipo directivo. Producción de materiales educativos, ¿sí? Puede ser sin duda una tarea.
Por otro lado, orientación de estudiantes no presenciales, eso que yo decía, hay una cantidad de estudiantes que por ser parte del grupo de riesgo o porque tienen familiares del grupo de riesgo, los chicos están dispensados de asistir presencialmente a clase y se les tiene que garantizar la educación no presencial. Bueno, esta puede ser una tarea de los compañeros y las compañeras que están con artículo 500, y el tercer elemento, sin duda fundamental, es cómo estos compañeros y compañeras orientan la tarea en las semanas no presenciales de los alumnos. Eso es lo que propone la normativa para los compañeros que están con esta dispensa. Pasamos a la siguiente. Bueno, ahí nos enumera, el protocolo enumera una cantidad de criterios básicos de seguridad. En general lo hemos escuchado, yo los repaso rápidamente, a veces nos olvidamos de algunos, me parece que está bueno repasarlos y tenerlos en cuenta, ¿no? Primero, la idea del distanciamiento mínimo de 2 metros, en todo momento, ¿sí? La idea del distanciamiento mínimo de 2 metros dentro del espacio escolar, salvo en el aula, cuando estamos más quietos y aprovechando los espacios, ahí se puede plantear 1,5 metros y siempre usando el tapabocas. Lo otro que plantea es que evitar todo tipo de contactos físicos, docentes, alumnos, besos, abrazos, apretones de manos, eso está prohibido, vamos a decirlo así, medio exagerado, pero tiene que haber un criterio de seguridad de que no se hagan, ¿sí? Hay que evitar, propone reuniones de docentes, salvo que se puedan cumplir garantizando todos los distanciamientos necesarios, pero no es posible evitarlos, ¿sí? No hay que compartir utensilios, ¿sí? Ni útiles, ni vajilla, ni mate, ninguno, ¿sí? No hay que estar en espacios cerrados más de 15 minutos, el caso más claro es del baño, hay que garantizar esa rotación para no generar situaciones de riesgo ahí. Insiste en la señalización y cartelería adecuada, en señalar en el suelo las distancias de seguridad, en mantener siempre las puertas abiertas, tanto para la circulación de aire como para evitar el contacto con los picaportes, las puertas y esas cosas. Y después plantea el tema este de las barreras físicas. ¿Vieron? Las barreras son, cuando se pone un nylon, un acrílico, bueno, barreras físicas no puede haber en las aulas, no puede haber en las aulas, sí puede haber en espacios donde están los adultos, a veces hay una barrera física que separa el trabajo del personal de secretaría, bueno, preceptores, esas cosas así están planteadas, pero tienen que ser en espacio de adultos. En espacio con niños y niñas no hay de estas barreras físicas. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo te decís, Patricio? Voy pesado. Acciones cotidianas de seguridad. Veamos de tener acceso de los elementos necesarios para lavarnos las manos. El tema del lavado de manos tiene que ser una práctica permanente en la escuela, hay que garantizarlo cada 90 minutos, como máximo, ¿sí? Y para eso tienen que estar las condiciones. Entonces hay que ver cómo se organiza la vida escolar para que se garantice, para que se ponga como norma y como método el tema del lavado de manos, que no pasen más de 90 minutos entre un lavado y otro, y la costumbre, la necesidad de limpiar las superficies de alto uso con alcohol. Ahí incluso propone, muchas veces son los alumnos, las alumnas los que llevan el alcohol, limpian ellos la propia superficie, insiste la normativa en instalar un poquito esa práctica, más allá de que lo tenemos la responsabilidad de garantizarlo los adultos y el personal de limpieza en primer lugar. Siguiente placa, por favor. Bueno, uso del tapabocas. Medio obvio, paso rápido, todo el tiempo, correctamente ubicado, eso que tape nariz, boca y mentón, y debe estar siempre limpio y seco. En eso, por ahí, nosotros tener la práctica de hacerlo nosotros, sino instalarlo en los alumnos y las alumnas. Como dato también lo que dice la normativa, yo no lo puse, no lo he visto en todas las escuelas, en muchas sí. En el principio para los docentes plantea como obligatorio el uso del barbijo y también de la máscara esta de acetato, como que simultáneamente deberíamos estar con los dos elementos cuando estamos en la escuela. Pasamos a la siguiente. Bueno, rapidito, ¿cómo se tiene que garantizar la desinfección de las instituciones, ¿no? La limpieza periódica y frecuente, la desinfección diaria de todas las superficies,
el contar con kits de limpieza, que tiene una cantidad de cuestiones, desde balde, no me acuerdo cómo se llaman los que se usan para pasar la lavandina, bueno, una serie de cuestiones mínimas que tienen que estar en las escuelas y tienen que garantizar. Está interesante cómo plantea el cuarto punto porque lo escribe el gobierno, pero muchas veces no lo garantiza, contar con personal de limpieza, ¿no? Por lo menos acá en Rosario nos pasa que hay una cantidad importante de escuelas que no tienen ni un solo asistente escolar en alguno de los turnos, y eso está generando realmente una situación de crisis muy, muy importante. Y garantizar la higiene para quienes necesitan asistencia especial. Eso se refiere también a niños, niñas por ahí con discapacidad, que a veces tienen una silla de ruedas, otros elementos, como la escuela tiene en cuenta en particular la necesidad de higiene de estos alumnos. Pasamos a la siguiente. Bueno, vamos ahora, entramos a lo que sería la segunda parte, no sé cómo andamos de tiempo, que tiene que ver más puntualmente con detenernos a ver qué pasa, hasta ahí más o menos cómo tiene que funcionar la escuela en esta etapa de pandemia. Ahora nos vamos a detener un poquitito en entender algunos elementos para ver qué sucede cuando hay algún elemento ya concreto vinculado a la posible existencia de un caso de COVID en la escuela. ¿Sí? Cuando hablamos de un caso de COVID en la escuela, estamos hablando, por supuesto, de cualquier persona que está en la escuela, digo, todo el personal de la escuela, docentes, asistentes escolares, directivos, etcétera, o los alumnos, los niños y las niñas, ¿no? Si uno lee, vamos a detenernos en esto, en la definición de caso sospechoso, te encontrás en el mismo texto con distintas cosas. ¿Sí? ¿Cuál es el criterio para definir un caso sospechoso? El mismo texto dice distintas cosas. Yo en principio digo, cuando tenemos distintas cuestiones, más, insisto, en esta situación donde gravemente está creciendo los contagios, el desarrollo de la pandemia, nos ubicamos siempre en el caso que más nos pide, ¿sí? Buscar los elementos que nos garanticen el mayor cuidado y para efectivamente actuar con velocidad. En principio, la definición general dice: persona con 2 o más de estos síntomas ahí volví. ¿Retomo? Dice, en principio, para hacerlo fácil, que tenga, dice, 2 o más de estos síntomas. Tos, odinofagia, entonces busqué odinofagia, es dolor al tragar, que duele la garganta, dificultad respiratoria, cefalea, que es dolor de cabeza, mialgia, que son dolores musculares, diarrea y vómitos. Uno de los dos, pero que se toman como uno solo. ¿Está? Entonces, en principio dice tener 2 o más de estos síntomas. ¿Está bien? Suponete, tiene tos y cefalea, caso sospechoso. Tiene odinofagia y diarrea, caso sospechoso. Tiene diarrea y vómitos, esos 2 y nada más, eso vale por 1. No es caso sospechoso. ¿Está bien? Pero hay algunos, en el mismo texto, dice que si tiene fiebre, es un elemento también de tener en cuenta. ¿Está bien? Entonces, con uno solo de estos y fiebre, sería un caso sospechoso. ¿Está? En alguno dice, tener tos de esto y no importa si tiene fiebre. En otro, en el mismo texto dice tener alguno de estos y fiebre, esos 2 elementos da caso sospechoso. ¿Está bien? Yo insisto en estas cuestiones, manejarnos con lo más seguro. Con que tenga uno de estos síntomas que están acá y fiebre, ya es suficiente para que lo consideremos caso sospechoso. La otra posibilidad para considerarlo caso sospechoso es que tenga pérdida del gusto y del olfato. Con ese solo elemento, tiene pérdida de gusto y del olfato, es caso sospechoso. ¿Está? Entonces, insisto, fiebre o alguno de estos elementos, fiebre y uno más de estos elementos, fiebre más de 37,5, más de 37,5, y alguno de estos elementos
es caso sospechoso. Pérdida de gusto y olfato es caso sospechoso. Pasamos a la siguiente. Ahí se trata de llevarlo, yo estoy pensando porque me parece que me desordenan las placas, pero no importa. ¿Cómo hacer frente al cuando tenemos a un caso sospechoso? En principio, si es un adulto, es un docente, se va de la escuela. ¿Sí? Si es un niño, que es lo que más nos preocupa, digo, por la responsabilidad que tenemos, hay que llevarlo al lugar de aislamiento. Esta sala, que es especial para eso, que tiene que ser un lugar ventilado. ¿Está bien? Hay que comunicarse con el centro de salud y derivar para el testeo. ¿Está? Hay que contactarse con la familia lo tiene que venir a retirar, y hay que identificar todos los contactos estrechos en la escuela que tuvo ese caso sospechoso. ¿Sí? Cuando hablamos de contactos estrechos, hablamos de personas que hayan estado con él, con esta persona, el día que tuvo los síntomas y los 2 días, el día que estuvo los síntomas y los 2 días anteriores son los contactos estrechos de este caso sospechoso. ¿Está bien? Hay que identificar a todos estos casos y plantearles el aislamiento. ¿Sí? Y hay que garantizar, por supuesto, la limpieza y la desinfección del espacio del aula que este caso sospechoso haya ocupado. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son los contactos estrechos? ¿Cuáles son los contactos estrechos? Sobre eso todo un debate, ¿sí? Grupo al que pertenece el caso, ¿sí? Chiquito de grupo A de 4º grado, ¿sí? Bueno, todos los compañeros y compañeras de su grupo son contactos estrechos. Hay alguna normativa que dice que el docente no, y otra normativa dice que el docente sí. Entonces yo vuelvo al criterio. Si yo tengo alguna normativa que dice que el docente sí, el docente también es contacto estrecho. Entonces, los chiquitos, chiquitas, adolescentes, lo que fuera, que compartían el grupo con el caso, con este contacto estrecho, o los alumnos de ese docente, el docente del grupo, si el caso sospechoso es un alumno, y todas las personas en la escuela que hayan estado a menos de 2 metros durante más de 15 minutos con esa persona que es un caso sospechoso. Insisto, estamos hablando de lo que haya ocurrido el día en que apareció el caso sospechoso y que generó los síntomas, y los 2 días anteriores. Hay que hacer el repaso de esos 2 días anteriores y tratar de determinar ahí todo el listado de las personas que son contacto estrecho, porque hay que plantear el aislamiento de estas personas, insisto, alumnos, alumnas, docentes. Pasamos al siguiente. Acá voy a algunas aclaraciones importantes para no enredarnos, que la normativa trata de aclarar y yo traté de ordenar. ¿Sí? Dice esto, discutible, pero dice esto. Si un docente se transforma en contacto estrecho en un grupo determinado y da clase en otros grupos distintos, la persona de esos otros grupos no se considera contacto estrecho y por lo tanto no se cerrarán esos grupos. ¿Está bien? Insisto, un docente, vamos a hacerlo más sencillo, en secundaria, ¿sí? Trabajó primero con su grupo de 2º año, después con su grupo de 1º y después con su grupo de 3º. Apareció un caso en el primer grupo, que era el grupo de 2º, creo que dije. Bueno, el docente y ese grupo se aísla. Los otros grupos que después recorrió el docente, en principio no se aíslan, no se consideran contactos estrechos. Siguiente aclaración. Dice, los estudiantes o personal que sean considerados contactos estrechos, identificados en el ámbito extraescolar, ¿sí? O sea, una docente, por ejemplo, o un chico que dice, en mi familia hay un caso, deben cumplir con la cuarentena y monitoreo de síntomas por un periodo de 14 días. Por lo tanto, no deben concurrir a la escuela de manera presencial. ¿Sí? Cualquier persona de la comunidad educativa, docente o alumno, que fue en su espacio familiar
contacto estrecho de un caso, inmediatamente se aísla por 14 días y no va a la escuela. Siguiente. Cualquier conviviente de caso sospechoso o confirmado es contacto estrecho y no asiste a la escuela. ¿Sí? Cualquier conviviente vive en la misma casa de un caso sospechoso o ya confirmado es contacto estrecho y no va a la escuela. Cuarta aclaración, los convivientes de un contacto estrecho no tienen indicación de cuarentena. ¿Sí? Convivientes de un contacto estrecho, por eso hay que diferenciar cuándo se es conviviente de caso sospechoso y cuándo se es conviviente de contacto estrecho. En principio, el que se aísla es el conviviente de caso sospechoso y no el que se aísla, insisto, es el conviviente de caso sospechoso. ¿Está bien? O confirmado, por supuesto. ¿Sí? Pero los convivientes de contacto estrecho no tienen indicación de cuarentena. Y insisto con este concepto porque me parece que ordena, y por lo menos a mí me sirvió para aclarar varias situaciones escolares. Contacto de contacto estrecho no tiene indicación de cuarentena. ¿Sí? ¿Está? El que tiene indicación de cuarentena es el caso sospechoso o confirmado y el contacto estrecho de ese caso sospechoso o confirmado. No el contacto del contacto. ¿Me parece? ¿Se entiende? ¿Seguimos? Bueno, después la definición de caso confirmado. Obviamente la definición de caso confirmado es por prueba de laboratorio, ¿sí? Le hacen el hisopado y da, o a veces, y hemos tenido el año pasado esa situación, por criterio clínico epidemiológico, sin necesidad de hacer la prueba de laboratorio, hay una definición desde la autoridad médica de que es un caso confirmado. Hay una insistencia en los textos que me parece que hay que tomarla con fuerza. Obviamente, no somos, es una obviedad, pero a veces vale decirlo, no somos personal médico, ¿sí? De ninguna manera tenemos ninguna autoridad en ese sentido, ni ninguna responsabilidad. Lo que tenemos que hacer es tomar los recaudos necesarios, que debemos tomar como docentes, como adultos, como autoridades de las escuelas, para que haya elementos en la comunidad, en la propia escuela, para frenar los contagios en lo que nos toca. Y por eso tenemos que actuar de manera preventiva. De ninguna manera tenemos que estar nosotros definiendo sobre casos y estas cosas, sino apenas tenemos algunos elementos de sospecha, es que derivamos a la autoridad sanitaria, que se informa y a partir de ahí se hace cargo y hace, por supuesto, el seguimiento de lo que haga falta en relación a la salud del propio afectado y de los posibles contactos. Pasamos a la siguiente. Bueno, última parte. No sé cómo andamos de tiempo, yo no tengo reloj. Pero bueno, un poco la preocupación, insisto, primero tratar de ver todos criterios de protocolos de cuidado en las escuelas. Segunda parte, cómo actuar para frente a casos sospechosos, que es una preocupación que lamentablemente empieza a ser más recurrente. En todas las escuelas, en muchas escuelas empiezan a aparecer, en varias escuelas aparecen casos, y seguramente si seguimos con esta presencialidad van a aumentar, ¿sí? Entramos a la última parte que tiene que ver con los derechos del docente, en este caso, a veces son de trabajadores en general, por la situación de pandemia. Bueno, en principio están los famosos artículos estos 500, ¿sí? El artículo 500 en principio es un derecho que tiene que ver con la situación particular que genera la pandemia y una serie de cuidados que hay que tener, ¿no? Acá, insisto, tiene que ver, un marco son decretos nacionales, decretos que salen del Ministerio de Trabajo de la Nación y que después las distintas jurisdicciones lo van de alguna manera asumiendo y lo van tomando, ¿sí? En principio también los tiempos, porque dice, pero ¿hasta cuándo es? ¿Es hasta fin de año? ¿No es hasta fin de año? ¿Es hasta el mes que viene? ¿Es hasta el 31 de marzo? Entonces el 1 de abril tengo que volver a clase. Yo digo, en eso me parece importante que transmitamos tranquilidad. Todos los artículos 500 están vigentes mientras dure la pandemia, ¿sí? Eso es así, más allá de que salga hoy, mañana
o la semana que viene el decreto que prorroga por 30 días, por 60 días. ¿Sí? Todos los artículos 500, estas dispensas particulares que genera la pandemia, que tienen que ver con el cuidado, con grupos de riesgo, etcétera, todo eso van a estar vigentes mientras dure la pandemia, más allá de los tiempos administrativos de renovar un decreto nacional o un decreto provincial. Bueno, está el listado, cómo se toman. Yo me voy a detener en el último 500, que es el 506, y en el artículo 60, que también nos sigue generando un montón de dificultades. En principio, el artículo 506 es una dispensa que tiene que ver con la organización familiar, en el marco de una escolaridad alternada. ¿Sí? Tus hijos, tus hijas tienen una escolaridad alternada, supongamos, vamos a pensar el caso más sencillo, una semana van a la escuela, una semana se quedan en la casa, bueno, el 506 te habilita a quedarte en tu casa, ¿sí? La semana en que tu hijo o tu hija no están en la escuela por esta alternancia en su escolaridad. Eso es un poco la idea, ¿sí? Cómo se generan esas condiciones, si tiene padre y madre, uno de los dos puede hacer uso de ese derecho para quedarse en la casa cuidando, ¿sí? Eso vale, en principio, para la escolaridad del niño y la niña inicial y primaria. No está previsto ya para un adolescente de escolaridad secundaria, ¿sí? Inicial y primaria. Inicial, en principio se plantea una interpretación de la obligatoriedad del nivel inicial desde los 4 años. Algunos plantean, me parece que legítimamente, que la ley de educación plantea la educación inicial desde los 45 días, y que se puede tener en cuenta. Me parece a mí legítimo tenerlo, todo legítimo, digamos, pero para tratar de hacer una interpretación, ¿no? Esa posibilidad de usar el 506 con un niñito de meses, ¿sí? Puede ser planteada perfectamente si el niñito está escolarizado, ¿sí? Entonces, si efectivamente va a una guardería, a un jardín maternal, en donde una semana va y la otra semana no va, también la madre puede hacer valer el derecho de que la semana que se corta su escolaridad por la rotación de la pandemia, ella se puede quedar, o el padre también, cuidándolo cuando le toca esa semana en la casa. ¿Sacamos ya la placa? Esa era la última, ¿no? Bueno, ahí aparece, está bien, aparece el texto de el 506, que lo pusieron en 2, padre, madre, tutor a cargo de menores en edad escolar inicial o primaria. Esa aclaración sobre educación inicial, esa escolaridad inicial podría ser anterior, si está escolarizado, ¿sí? Por lo menos es una interpretación que se plantea que me parece que es legítima. Yo insisto, tiene que ver con la semana y los tiempos que el chico o la chica no está en la escuela, sino que está en la casa. Lo último, y terminamos con esto, es lo del artículo 60. Bueno, es un tema, en principio el 60 aparece como una posibilidad sobre todo cuando somos convivientes con familiares de riesgo, ¿sí? Familiar a cargo de riesgo, se ha habilitado este artículo 60, es un trámite administrativo medio engorroso y largo, que tiene un tiempo que es un problema. Nosotros estuvimos peleando el otro día acá en la Regional Sexta, en los hechos, en los tiempos que establece el Ministerio. A ver, para hacerle muy, muy gráfico, desde comienzo de marzo, el Ministerio recibió el pedido estoy hablando de la Regional Sexta, recibió el pedido de unos 500 artículos 60 y procesó 30. Bueno, ahí hay
un mecanismo administrativo que no está funcionando y que no está garantizando un derecho, ¿no? Puede ser que eso lo termine procesando y no haya problema, y nosotros vamos a pelear para que eso sea así, pero evidentemente aparece como una mora muy grande del Ministerio que por un lado da un derecho, y lo publica y lo informa, y después no genera un mecanismo administrativo que eso se pueda garantizar. Así que estamos haciendo algo para que eso se modifique.